Hoy el cuento que os traigo se llama Renato Nicanor, un flamenco muy flamenco. Y es de Alicia Costa y de Leire Martín. Y dice así: de los 13.025 huevos de los nidados de este año, el de Renato Nicanor era el único que tenía lunares verdes y morados por todo el cascarón. Su madre y su padre lo miraban y remiraban. Este huevo tiene algo raro, pero raro. ¿Estará enfermo? A ver si este pollo no sale rana, dijo papá, mientras mamá se imaginaba horrorizada una rana con lunares y plumas saliendo de su interior. Aún así, lo cuidaron con mimo, día y noche y día, para que su pequeño Renato Nicanor creciese bien fuerte. Un mes más tarde, los pollitos comenzaron a nacer. ¡Qué alegría! ¡Qué emoción! Por toda la laguna se escuchaba tac, tac, catac, catac. Y seguidamente un emocionante pío. Era lo que decían los flamencos. ¿Qué decían? Pío. Muy bien. El primero había nacido y asomaba su linda cabecita entre los restos de las cáscaras. Al poco sonó de nuevo y otro pollito nació y otro, hasta que solo quedó por abrirse el huevo de Renato Nicanor. Ta, 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 se oyó. Todos miraron y vieron al pequeño Renato Nicanor asomar la cabeza, mirar con su enorme ojo alrededor y decir, ¿sabéis qué dijo? ¡Yolé! ¡Yolé! ¿A ver qué dijo? ¡Yolé! Muy bien. ¿Yolé? Repitieron todos extrañados. ¿Qué modo de piar era aquel? ¿Acaso sabía idioma aquel flamenco tan pequeño? Apenas Renato Nicanor se pudo librar de los restos del cascarón, comenzó a taconear de un lado a otro, dejando bien claro que él era un flamenco muy, pero que muy flamenco. Un día, Renato Nicanor le dijo a mamá, «Mami, yo quiero ser buen flamenco». Y ella, llena de orgullo, lo apuntó a la Escuela de Flamenco de la Laguna de Fuentepiedra, una de las escuelas más reputadas del mundo entero, donde bajo la supervisión de una maestra flamenca, de la maestrista, le enseñarían todo lo necesario para la supervivencia de la especie. El día que su mamá le llevó aquel rico bocata de larva y gamba al recreo, le preguntó si lo estaba pasando bien. ¿Sabéis qué dijo Renato? ¡Ay, mamá! Pero si yo lo que quiero es aprender flamenco. A los pocos días, y con la ayuda del resto de los habitantes de la laguna, ahorraron dinero suficiente para mandar a Renato Nicanor a Flandes a aprender el idioma de aquella tierra lejana, que también se llama flamenco. Aunque para la ave resultara muy difícil de aprender, era muy complicado. Fueron meses terribles, tristes y aburridos para Renato Nicanor. ¿Sabéis por qué? Porque no le gustaba ir a Flandes. Cuando por fin regresó de aquel país extraño, Renato Nicanor, desesperado, gritó bien alto, «¡Quiero ser flamenco! ¡Más flamenco!». Por fin su familia lo entendió y lo apuntaron en una escuela de arte flamenco para que aprendiera a bailar, ya que era el sueño desde que era pequeño. Y teniendo en cuenta la longitud de las patas, el largo cuello y el plumón de alas, digamos que el aprendizaje pues le costó lo suyo. Cuando le enseñaron a taconear, Renato Nicanor, como buen alumno que era, iba practicando por todas partes, mientras comía, mientras jugaba con otros flamencos, incluso lo hacía mientras soñaba. Tacata, tacata, tacata. ¿Cómo era? Otra vez, tacata, tacata, tacata. Y no hace falta decir que los salpicones mojaban a todo a su alrededor, fuese quien fuese y a la hora que fuese. «¡Renato, estate quieto un rato!», le decían los demás flamencos. Cuando en clase le enseñaron el movimiento de muñeca y a mover los brazos de arriba abajo, Renato Nicanor se puso de nuevo mano a la obra. Perdón, a la obra quería decir, a ensayar, se puso a ensayar. Cogemos la manzana, cojo la manzana, me la como y la tiro. Cuanto más retorcía las alas, cuanto más se esforzaba por aprender el movimiento de muñeca, ¿sabéis qué le pasaba? Que más perdía el equilibrio, más plumas soltaba,
y más rodaba. Más que un flamenco bailando flamenco, el pobre Renato Nicanor, ¿sabéis qué parecía? Una bola de plumas rodando de un lado a otro, tirando a todo el que se cruzaba en su camino. ¡Renato! ¡Estate quieto un rato! ¿Qué le decían? Renato, estate quieto un rato. Muy bien, porque estaban ya todos muy cansados de que le hiciera esas cosas, ¿verdad? Pero lo peor era cuando tocó aprender las vueltas flamencas, la de pecho, las simples, las quebradas, cuando se puso a girar sobre sí mismo. ¡Uf! ¡Qué desastre! ¡Qué follón! Aquello sí que era un lío, aunque nuestro flamenco, ¿sabéis qué pasó? Que no se desanimó, siguió intentándolo y practicando. A practicar, se dijo. Y cada vez que Renato Nicanor cruzaba las patas para dar una de las vueltas, estas, que casi parecían alambres, ¿sabéis qué pasaba? Se enredaban como si en lugar de girar, tratase de hacer un nudo marinero y... ¡chof! El pobre acababa en el barro con las patas más enrolladas que un trompo. Y le decían los flamencos, Renato, estate quieto. ¿Cómo le decían? Renato, estate quieto un rato. Muy bien, le decían eso. Pero cuando llegó el frío, como ahora, Renato Nicanor recogió sus cosas y se marchó a un lugar más calentito tras despedirse de sus padres y amigos. Toda la laguna respiró tranquila. Tenían la esperanza de que al crecer se le pasase el capricho y volviese más sereno. Los meses pasaron y los demás flamencos de la charca regresaron. Todos menos ¿quién? Renato Nicanor, del que nadie sabía nada y decían, ¿y Renato Nicanor? ¿Dónde estará? Los meses pasaban y Renato Nicanor no regresaba. ¿Se habrá enamorado? ¿Se habrá roto una pata? Hasta que un día, en primavera, para ser más exacto, un flamenco llegó dando gritos a la laguna. ¡Mirad! ¡Es Renato Nicanor! ¡Es Renato Nicanor! Entre su aras traía un diario en cuya portada salió una foto de Renato en un teatro, en plena actuación. Aquel día toda la laguna aprendió que nada es imposible para un corazón dispuesto. Se sintieron felices, muy orgullosos de él. Tanto esfuerzo había valido la pena. Y así fue como Renato Nicanor logró su sueño, ser el primer flamenco bailado.